Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Si hay una pregunta trascendental desde que el ser humano existe, es la siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, ¿cuál es el propósito de nosotros en la tierra? Y algunos creyentes a lo largo de los siglos se han reunido y estudiando las Escrituras han contestado lo siguiente: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Es precisamente por eso que 1 Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esta declaración resume lo que en esencia es la vida cristiana. El cristianismo no es, como algunos suponen, un credo doctrinal o el sostenimiento de una serie de verdades. No. El verdadero cristianismo es una relación con una persona, nuestro Señor Jesucristo. Y como toda relación interpersonal, debe ser intencionalmente cultivada para que crezca. Cualquier tipo de relación, padre a hijo, esposos, hermanos, si ha de crecer, tiene que ser intencionalmente cultivada. O permítame decirlo de otra manera: sin el cultivo intencional de nuestra relación con Cristo, no hay cristianismo y por lo tanto no hay vida espiritual. Así que eso es esencial y fundamental en la vida de todo cristiano. No importa si es un empleado elemental o si es un alto ejecutivo de una compañía. Todo cristiano necesita cultivar su relación con el Señor. Pero por otro lado, las Escrituras también son muy claras en la necesidad que tenemos de ser diligentes en proveer para los nuestros. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículos 10 al 12 dice: porque cuando también estábamos con nosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así que aquí tenemos dos claros mandamientos. Por un lado, el propósito de nuestras vidas como cristianos, que es cultivar nuestra relación con Cristo. Y por el otro, la importancia de proveer para los nuestros. La pregunta es: ¿cómo podemos equilibrar ambas responsabilidades? Porque no podemos estar tan concentrados en cultivar una vida espiritual que estamos ahí en contemplación y no damos un golpe, no hacemos nada. No, eso no es posible. Pero al mismo tiempo, debemos ocuparnos en nuestros trabajos sin descuidar nuestra relación con el Señor, que a fin de cuentas es lo más importante. Así que la respuesta a la pregunta de cómo hacer el equilibrio está precisamente en esta última frase: lo más importante. No lo que decimos con nuestras bocas que es lo más importante, no lo que nuestras acciones y nuestros estilos de vida muestran que valoramos más. Los cristianos somos muy buenos en conceptos. Si usted le pregunta a cualquier creyente que conoce su Biblia, va a decir que lo más importante es su relación con el Señor. Pero no necesariamente esto es algo que es evidente en su vida, ni en la vida de su familia, ni en la vida de los que laboran con él. Así que mi primer encabezado es el siguiente: es indispensable que todos nosotros tengamos un orden de prioridades correcto, que es lo mismo que decir un orden de prioridades bíblico. ¿Qué es una prioridad? Bueno, según algunos diccionarios, el Larousse dice es anterioridad de una cosa con respecto a otra. Otro dice anterioridad en tiempo o en orden, precedencia, primacía. Y lo que estamos diciendo es que todo creyente debe tener
claramente establecido qué es más importante. ¿Cuál es la primera prioridad, la segunda, la tercera, la cuarta? Posiblemente algunos escuchando dicen, mira, yo nunca me he sentado a escribir un orden de prioridades para mi vida. Bueno, el hecho de que no lo hayas hecho no significa que no lo tienes. Todo el mundo tiene un orden de prioridad específico. No necesariamente sabe cuál es, pero nuestras vidas muestran qué es más importante. ¿Por qué en las mismas circunstancias, exactamente en las mismas circunstancias, unos deciden asistir a un evento espiritual y otro decide cumplir con lo que entiende que es un compromiso más importante? Bueno, porque cada uno de nosotros tiene una escala de valores. ¿Qué es lo que le damos más importancia? ¿Y cuál es el orden bíblico? Bueno, cuando nos acercamos a la Biblia, algunos pueden sorprenderse de lo que encontramos allí. Lo primero es muy básico, muy elemental, y yo creo que todos estaríamos de acuerdo. Lo primero es nuestra relación con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Mateo 6, 33, dice el Señor Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. En otras palabras, lo más importante para nosotros como ejecutivos, como empresarios, como empleados, es tener una relación con el Señor. Eso es lo primero, eso es lo número uno. Esto tiene que ver con todo aquello que nos mueve a tomar decisiones y acciones como súbditos del Rey Jesús. Ahora, es interesante el contexto en Mateo 6, porque Cristo les está diciendo a ellos aquí que el reino de Dios es aún más importante que la comida y el vestido. Es allí en Mateo 6 donde dice, no os preocupéis por qué comeréis o qué beberéis, porque el Señor tiene cuidado de vosotros. Ustedes no ven los lirios del campo, nacen hoy y mueren mañana, y ni siquiera Salomón con todas sus riquezas se vistió como un lirio del campo. Y luego dice, ¿y las aves de los cielos? Las aves de los cielos, vuestro Padre Celestial las alimenta, y vosotros valéis mucho más que las aves del cielo. Así que mucho cuidado con dar mayor importancia a lo que es secundario. Es precisamente eso lo que el Señor está tratando de enseñar. Ahora, notemos que Él no concluye este capítulo diciendo buscad únicamente el reino de Dios y su justicia. No, Él dice buscad primeramente. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, no está incentivando una vida irresponsable, una vida donde no se preocupan, no procuramos suplir nuestras necesidades básicas y sobre todo la de los nuestros. No, está estableciendo más bien un orden. En otras palabras, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, ¿qué viene en segundo lugar? Bueno, en segundo lugar viene la familia. La familia. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros matarnos trabajando si no tenemos tiempo para compartir con la familia? ¿Cuántos conocemos? Yo creo que todos nosotros conocemos casos de personas que han perdido su familia por sus trabajos. Y ahora sí, tienen mucho dinero, pero no tienen familia. Eso es un mal negocio. Eso es dar más importancia a lo secundario. Y cuando hablamos de la familia, hablamos de sus necesidades espirituales, materiales, emocionales. Pero en tercer lugar están las actividades vocacionales. ¿A qué nos referimos? Bueno, estudio, trabajo y luego las actividades ministeriales. ¿Cómo así, pastor? O sea, ¿qué es más importante mi trabajo que mi servicio en la iglesia? Bueno, hay que hacer un equilibrio, pero debemos decir que nunca debes ser irresponsable con tu trabajo por un servicio en la iglesia. ¿Saben cuál es el mayor problema? Que muchos creyentes confunden nuestra relación con Dios con nuestro servicio a Dios. Y son cosas diferentes. En primer lugar está nuestra relación con Dios. Y nuestro servicio a Dios tiene varias cosas por delante. Por ejemplo, ¿por qué decimos que la familia es más importante que nuestro servicio a Dios? Bueno, cuando nosotros vamos a los requisitos que demanda la Escritura para alguien que quiere ser pastor, uno de los requisitos fundamentales es que tenga su familia en orden.
Entonces, si yo no tengo mi familia en orden, yo no puedo pretender ser pastor. Así que si tener la familia en orden es un prerequisito para ser pastor, ¿qué es más importante? O tener la familia en orden. Así que cuando decimos hacer un equilibrio es, bueno, por otro lado hay que tener cuidado cuando nuestros trabajos no nos permiten de ninguna manera servir al Señor. Entonces uno tiene que pensar en hacer ajustes y en hacer cambios, porque cada uno de nosotros es llamado a contribuir al crecimiento, al engrandecimiento del reino de Dios. En mi caso particular, siendo un joven, cometí un error que va en contra de estos principios que estoy mostrando. Por un lado, tenía una noche un examen en la universidad y resulta que esa misma noche teníamos la presentación en una ciudad que quedaba a 2 horas de la capital, una presentación de un grupo coral que teníamos. Así que yo, con todos los bríos de la juventud y una mala teología, yo decidí que no iba a ir a examinarme, sino que yo iba a poner al Señor por delante. Si ustedes me preguntan ahora, o cualquier joven me pregunta ahora, yo le diría con toda claridad, bueno, mi hermano, tu prioridad en este momento es prepararte. Y si hay una presentación, tú no eres el solista, así que excúsate, hazlo con tiempo por si pueden buscar un sustituto, pero tu responsabilidad primaria es tu vocación. Ahora, déjenme aclarar, las actividades prioritarias no necesariamente requieren más tiempo, sino que son más importantes. ¿Por qué es tan importante las prioridades? Bueno, porque van a determinar nuestra forma de vida, nuestros estilos de vida, porque nosotros vamos a hacer lo que sean nuestras prioridades. Miren lo que decía el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Él dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dice, yo no hago caso de ninguna cosa, yo nada más quiero terminar el ministerio que recibí del Señor. Y luego en Filipenses 1:21 él decía, para mí el vivir es Cristo. Nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida va a depender de nuestras metas y nuestras metas van a depender de nuestras prioridades. ¿Es nuestra prioridad el reino de Dios? Eso va a ser evidente para todos, porque cada decisión, cada acción está dirigida a eso. Pero si en cambio nuestra prioridad es nuestra comodidad, nuestro bienestar económico, nuestra felicidad, nuestra comodidad, entonces nuestras metas van a ser terrenales. ¿Cuáles? Ganar más dinero, recibir un ascenso en el trabajo, tener posesiones, buenas casas, buenos carros. Pastor, pero ¿y eso es pecaminoso? No, no lo es en lo absoluto. Eso es hasta bueno que se tengan esas aspiraciones. El problema es cuando se permite que eso se coloque en nuestras vidas en un lugar que no le corresponde. Ese es el problema, mis hermanos. Y déjenme decir esto con toda claridad. Muchos creyentes se excusan diciendo que no tienen tiempo. Pero ¿saben qué? Todos, yo no tengo que conocer a cada uno, todos tenemos la misma cantidad de tiempo, porque todos tenemos días de 24 horas. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Así que el problema no está en tener o no tener tiempo. El problema está en cómo nosotros decidimos usarlo. Eso es así. Yo no tengo tiempo para servir al Señor. Yo no tengo tiempo para sacar un tiempo diario de comunión con Él. No, tú tienes tiempo. Lo que pasa es que hay otras cosas que son más importantes y el tiempo que tú tienes, tú decides dedicárselo a esas otras cosas, trastocando así la prioridad del Señor. Si somos honestos, reconoceremos que para lo que a nosotros nos gusta, siempre aparece el tiempo. Pero hermanos, las consecuencias de cambiar el orden de prioridades de Dios son funestas. Yo no sé cuántos recuerdan esta parábola tan conocida, quizás una de las más conocidas de las parábolas del Señor, la del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y había 4 tipos de terrenos. Solo un terreno dio fruto. Bueno, uno de los terrenos que no dio fruto, ¿cuál fue?
el que fue sembrado entre espinos. Y dice en Mateo 13:22 que lo que pasó. Dice que esta persona permitió que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas fueran para él más importantes. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Perdición eterna. Perdición eterna. Así que estamos hablando de algo que es serio. Posiblemente el problema esté en cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Algunos se perciben a sí mismos como empleados cristianos, como empresarios cristianos, como ejecutivos cristianos. Pastor, ¿y cuál es el problema con eso? Bueno, que saben que nuestras empresas no nos definen, nuestras posiciones laborales no nos definen. Lo que debe definirnos a nosotros es nuestra relación con Cristo. Nosotros estamos en Cristo desde el día que fuimos salvados. Así que si vamos a ser literales, nosotros debemos recordar en todo tiempo que somos cristianos, que podemos ser ejecutivos, que podemos ser empresarios, que podemos ser funcionarios altos en alguna compañía multinacional. Pero cristiano no es el adjetivo, cristiano es lo que nos define. Y si no entendemos eso, entonces vamos a tomar malas decisiones. Así que espero haberles convencido que lo más importante es nuestra relación con Dios. Ahora la pregunta es cómo nosotros cultivamos esa relación, que es lo mismo que decir cómo cultivamos nuestra vida espiritual. Bueno, permítame ahora entonces, como mi segundo encabezado, hablarles de los elementos indispensables para cultivar una vida espiritual saludable. Estos elementos son también llamados en ocasiones medios de gracia. ¿Y por qué se llaman así? Porque no son medios para obtener la salvación. No. Son un instrumento para el crecimiento en la gracia que nos salvó. No somos salvos por nada que hagamos, somos salvos por la gracia por medio de la fe. Pero estos medios nos permiten crecer en gracia y se dividen básicamente en dos, los medios privados y los medios públicos. Y entre los privados está la oración y la lectura de la palabra. Cuando nosotros vamos a las Escrituras nos damos cuenta de que el pueblo de Dios ora, que Dios espera que el pueblo de Dios ore. Cuando uno va a una porción como el Salmo 63 y uno lee esos del 1 al 8, uno se da cuenta de un hombre que está allí con una relación con Dios. Dice, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Luego versículo 16 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. En otras palabras, eso es solamente un ejemplo de cientos de ejemplos que podemos buscar en las Escrituras. El orar es una actividad característica, distintiva del creyente. Siempre me acuerdo, y eso es algo grande porque mi memoria histórica no es buena, siempre me acuerdo de un sermón predicado por uno de nuestros pastores hace muchos años, cuando habló de la conversión del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso. ¿Qué era una de las cosas que se dice después que él era un creyente? Cuando se estaba preguntando por él, se le dice, ve porque he aquí, él ora. El orar es una característica distintiva del verdadero creyente. Martín Lutero decía, así como la ocupación del sastre es hacer ropa y la del zapatero hacer zapatos, la ocupación del cristiano es orar. Así que tenemos que hacer lo imposible para sacar tiempo para orar cada día. Pero el otro medio de gracia es la lectura de la palabra. El único lugar confiable para conocer a Dios es la Escritura, porque allí es que Él se revela de una manera especial. Las Escrituras son el alimento del alma. Y así como el cuerpo requiere comida regularmente, continuamente, para mantener los niveles de energía, de igual manera el espíritu debe alimentarse regularmente con la palabra de Dios.
Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Ustedes han visto cómo es que los niños recién nacidos lloran por leche? Ellos no hacen ¡uah! Y esperan que papi o mami aparezcan, y si no aparecen otra vez vuelven y lo repiten. No, es con una desesperación que hay que salir corriendo. Y esa es la figura que el apóstol Pedro toma para decir, así es que debemos anhelar la palabra de Dios, porque es allí donde nosotros conocemos su voluntad para nuestras vidas, es allí donde nosotros aprendemos a conducirnos como Él le agrada. Así que dijimos al principio que el cristianismo fundamentalmente es una relación con una persona, con el Señor Jesucristo. Y esta relación, igual que cualquier otra relación interpersonal, es fundamental que haya comunicación. Bueno, eso es lo que hay. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le contestamos a través de la oración. Y sí es cierto que uno debe permanecer como cristiano en un espíritu de oración a lo largo de todo el día, pero nosotros vemos en la palabra claramente que hay un tiempo formal que uno debe de apartar. Mis hermanos, es prácticamente imposible crecer espiritualmente sin un tiempo de comunión formal con el Señor cada día. Pero permítanme hablar un poquito de los medios públicos. Medios privados de gracia. Oración, lectura de la palabra. Medios de gracia públicos. El primero de ellos, congregarse. Congregarse. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, mucho más al ver que el día se acerca. Debemos de ser intencionales en dar importancia a tener compromiso con una iglesia local donde se predique la palabra de Dios de una manera fiel, de una manera edificante. Participar de las ordenanzas, bautismo y cena del Señor. El bautismo ocurre una vez. La cena del Señor es algo que ocurre con cierta regularidad. Nos da la oportunidad de recordar cada cierto tiempo el gran costo de una salvación que para nosotros es gratuita. Y eso nos acerca al Señor. Y en tercer lugar, la comunión con los hermanos. Es indispensable interactuar unos con otros. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos y vemos las características de la recién nacida iglesia, es muy evidente cómo no era una congregación aislada, sino que estaban todos interactuando unos con otros. Hechos 2:42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Estaban juntos, estaban compartiendo. Hermanos, el compañerismo cristiano no radica en compartir deportes, pasatiempos, trabajos o política. No hay nada de malo en ello, pero eso no es compartir cristiano. El compañerismo cristiano se caracteriza porque en las cosas que vivimos, Jesucristo es el centro. La distinción exclusiva del compañerismo cristiano está en compartir juntos los gozos, las alegrías, las victorias, las tribulaciones, las angustias, las tentaciones y las bendiciones de nuestro caminar con Dios. Es precisamente en ese interactuar unos con otros que uno va creciendo. Es por eso que dice Proverbios 27:17, el hierro con hierro se afila. Usted ha visto cuando dos hierros se rozan, se les saca filo. Y luego dice, y un hombre aguza a otro. En otras palabras, en esa interacción con los hermanos, nosotros vamos creciendo. El compañerismo con hermanos y hermanas en Cristo es un medio de gracia para mantenernos espiritualmente afilados y sanos. De hecho, en el Nuevo Testamento no existe la figura de un cristiano independiente de una iglesia local. No, yo soy cristiano, pero yo no me congrego en ningún sitio. El Señor y yo tenemos una relación extraordinaria. Esa figura no existe en el Nuevo Testamento. De hecho, en 1 Corintios capítulo 12 tenemos una de las tantas figuras que se utilizan para referirse a la iglesia, símiles. Y aquí se compara a la iglesia como un cuerpo humano.
donde cada uno de los miembros de la iglesia es como cada uno de los miembros del cuerpo. Nosotros necesitamos todo el cuerpo. Si a mí me falta el dedo meñique, el dedo más chiquito de una mano, de un pie, posiblemente yo no estoy consciente de qué útil es hasta el día que me lo lesiono. Y usted se da cuenta, wow, pero cuánta utilidad. No hay cristiano que no tenga utilidad en el cuerpo. Así que hay que tener una integración con una iglesia local. Así que mis hermanos, de verdad se los digo de todo corazón, para mí siempre ha sido muy chocante, y creo que ocurre en toda iglesia local, ver hermanos con muchos dones, muy capacitados, les va bien en todo lo que hacen. El único problemita es que entre todo lo que hacen no hay nada que hagan en el reino de Dios. Eso es chocante. Dios no te dio esa inteligencia, Dios no te dio esa habilidad, Dios no te dio esa capacidad para que la uses solamente para producir, para echar adelante tus empresas. No, Dios te la dio para que tú contribuyas a crecer tú y a ayudar en el crecimiento de los demás en la medida en que tú sirves en una iglesia local. Así que, habiendo visto esto, permítanme ahora ir a mi tercer encabezado, que son consejos prácticos. Vamos a aterrizar un poquito para hablar de cosas prácticas. En primer lugar, reconoce los obstáculos. Es importante que nosotros evitemos dos extremos. Por un lado, el extremo de decir, no, pero todo está bien o yo estoy bien. No, reconoce que hay obstáculos. Si fuera tan fácil ser consistente en una vida privada de relación con el Señor, todo el mundo la tuviera. Así que, por un lado, reconoce estos obstáculos, porque si no los reconoces, no vas a poder luchar contra ellos. ¿Saben lo que dice el Señor en Mateo 26, 41? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Reconoce que nuestra carne es débil. Reconoce que nuestra carne es débil. Miren, mientras más espiritual es una actividad, más difícil es para la carne. Me gusta siempre preguntarle a los hermanos, ¿qué es más fácil, leer el periódico o leer un libro? Casi todo el mundo responde, leer el periódico. Luego le pregunto, ¿qué es más fácil, leer un periódico, leer un libro o leer la Biblia? Y casi todo el mundo me responde, leer un libro. Porque mientras más espiritual sea una actividad, más resistencia va a haber de nuestra propia carne. Y debemos recordar lo que la Escritura dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que tenemos que tener eso muy pero muy claro. Dice el salmista en el Salmo 145, 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Así que debemos concentrarnos en ser totalmente transparentes con el Señor y decirle claramente nuestras luchas y nuestras dificultades. En otras palabras, sé sincero. Se te hace difícil, has intentado en varias ocasiones y no logras tener regularidad en tu vida devocional, en tu vida espiritual. Clama al Señor de todo corazón, con toda sinceridad. Dile, Señor, yo quiero conocerte más, yo quiero estar cerca de ti. El diablo y mi propia carne se oponen, Señor, pero yo te clamo que tú me ayudes a vencer mi indisposición naturalmente pecaminosa. El Señor nos conoce. Ora, pero actúa. Oremos y actuemos. Clamemos con sinceridad, expresando el verdadero estado de nuestros corazones y rogándole que lo incline hacia Él. Pastor, es que usted no se imagina, es que a mí ni me dan deseos. Díselo al Señor. Díselo. Porque Él es nuestra única esperanza. Él no nos escucha por lo bonito, por lo fervoroso que tú oras, sino por un clamor sincero, necesitado, aún angustiado, pero verás que reconoce que Él puede producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice el salmista en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
o Dios? Confiesa tu incredulidad. Ustedes recuerdan a aquel hombre que vino al Señor y el Señor le dijo, ¿tú crees? Y él dijo, creo, y después se quedó pensando y dijo, déjame ser honesto, Señor, creo, pero quizás no lo suficiente, ayuda a mi incredulidad. Pídele al Señor que te ayude a creer su palabra y a creer que es más importante, más provechoso, no negociar ese tiempo diario de comunión con Él por la reunión con fulano, con la reunión con aquel que quizás podemos hacer un negocio. Hermanos, va a haber días en que no va a ser posible. Va a haber días que se complican, no somos legalistas. O sea, tener un tiempo devocional no es un check-in list. Ya lo hice, estoy bien espiritualmente. No, es una relación. Pero al mismo tiempo, dale prioridad. En última instancia, si no quieres, dile al Señor, Señor, tú sabes que yo no quiero, no tengo deseos, pero yo quiero querer. Porque ¿sabes qué? Si tú ni siquiera quieres querer, entonces tienes serias razones para preguntarte si realmente tú eres un cristiano. Porque nosotros podemos no querer el deseo, pero si conocemos la verdad del Evangelio, queremos querer. Si ni siquiera queremos querer, entonces posiblemente ni siquiera haya vida en nosotros. Eso nos conduce a una segunda recomendación. Escapa a la esclavitud de los sentimientos y cree firmemente en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque a veces juzgamos nuestra relación con Dios en base a cómo nos sentimos en un momento determinado. ¿Saben qué? El estado de nuestra relación con Dios no depende de cómo tú y yo nos sintamos. El único inmutable es Dios. Dios siempre es el mismo. Tú y yo cambiamos. A veces cuando tenemos todas las razones del mundo para estar alegres, estamos apesadumbrados. Y a veces cuando tenemos todas las razones del mundo para estar tristes, andamos de lo más indiferentes por ahí y hasta insensatamente gozosos. Entonces, no, más bien desarrolle el hábito de la consistencia, de la perseverancia, del esfuerzo, de la disciplina. Ora, lee, medita en la Escritura cuando desees hacerlo. ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Hazlo más todavía cuando no desees hacerlo. Porque cuando no deseas es cuando más lo necesitas. Cuando vivimos por sentimientos y no por principios, nos exponemos a grave peligro. Porque al no tomar tiempo de devoción a Dios porque no lo sentí, estamos regularmente iniciando una espiral descendente, un círculo vicioso. No lo siento, no lo percibo, no voy a orar. Ora, que Él dice que te oye. Tú a veces lo percibes, a veces no lo percibes, pero Él siempre te oye si tú eres un hijo de Él. Así que la presencia de Dios con nosotros no depende de nuestra percepción, sino de su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es por eso que debemos orar en todo tiempo. Alguien dijo lo siguiente: nunca debemos esperar hasta sentirnos con ganas de orar, pues de lo contrario es posible que jamás oremos. Esfuerzo y lucha, lucha y esfuerzo son las palabras que debemos mantener delante de nosotros si queremos ser hombres de oración. Y debemos estar claros, no podemos tapar el sol con un dedo. Ser consistente en un tiempo de comunión con Dios requiere de autonegación, porque no es siempre lo que queremos. Normalmente queremos dormir, queremos leer el periódico, las noticias, hacer algo más relax, alguna actividad menos exigente, más dinámica. Pero nos conviene hacer lo que necesitamos, no necesariamente lo que deseamos. Y con mucha frecuencia, si tú te analizas y eres igual que yo, y sospecho que seamos muy parecidos, no siempre queremos hacer lo que necesitamos. Tercero, planifica, agenda el tiempo. Planifica, agenda el tiempo. ¿Por qué?
No digas, no, pastor, yo me comprometo a tener un tiempo de devoción al Señor durante el día cuando aparezca el tiempo. Si tú dices eso, yo de antemano te digo, no lo vas a tener porque el tiempo no va a aparecer. El tiempo nunca aparece, el tiempo hay que fabricarlo. Cuando nosotros vamos a los Salmos, en el Salmo 5:3, dice literalmente, de mañana arreglaré mi oración delante de ti, ordenadamente y luego esperaré. En otras palabras, no es que el salmista se despertó y dijo, wow, Señor, qué anhelo tengo yo de acudir a tu presencia. No, no. Él está diciendo, voy a arreglar mi oración delante de ti ordenadamente. Voy a planificar ese tiempo. Si decimos que algo es prioritario, debemos colocarlo en nuestro horario como una prioridad. Hace muchos años, siendo jovencito, hace muchos años, leí de un misionero que hizo un pacto. Él dijo, porque estaba teniendo problemas en esta área, y él, conociendo la importancia, él se propuso, no devocional, no desayuno. En otras palabras, él se comprometió con Dios a que nunca iba a desayunar sin antes haber tenido un tiempo de comunión con Él. Y dice él con sus propias palabras que muy pocas veces se quedó sin desayunar. No estamos diciendo que esto es una obligación, no estamos diciendo a todos hagan esto. Lo estamos poniendo como un ejemplo de alguien que entendió que es lo más importante y que está dispuesto a pagar el precio que sea, porque él quiere seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Job 23:12. Del mandamiento de sus labios no me he apartado. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. O sea que tiene mucha relación con lo que este misionero se propuso. Repito, el tiempo no surge solo. Hay que sacarlo, apartarlo y luego respetarlo. Claro que habrá excepciones. Tú sales de vacaciones, o hay enfermedad, o llegan visitas, etc. Pero esas deben ser las excepciones, no las reglas. Cuarto, utiliza el tiempo inteligentemente. En Efesios 5, 15, 16 se nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hay que pensar, hay que ser inteligente en la forma en que uno se planifica. Por ejemplo, tienes que quedarte y comer en el trabajo. Y si quedarte ahí te da más posibilidad de salir más temprano, bueno, elige la opción de tomar menos tiempo de almuerzo y poder llegar un poquito más temprano a tu casa, porque eso te va a dar un tiempo adicional que quizás puedas utilizar. O tienes un horario flexible. Hay compañías que todo el mundo entra a la misma hora, todo el mundo sale a la misma hora. Pero hay otras compañías donde uno tiene un horario que son 8 horas y tú las distribuyes como tú quieras. Algunos entran a las 8 de la mañana, otros pueden entrar a las 7, otros pueden entrar a las 9. Tú lo que tienes es que dedicar esas horas. Bueno, quizás entonces puedes calcular en qué momento trasladarte cuando haya menos congestionamiento de tránsito para perder menos tiempo en ellos. Quinto, a la hora de nuevas ofertas de trabajo o aún de promoción, no te emociones sobremanera por lo económico. Asegúrate de lo que te va a costar. Porque normalmente mientras más te pagan, más te demandan y eso es racional. O si tú eres un empresario y tú estás copado con el tiempo y se te presenta una posibilidad de un gran negocio, pero al mismo tiempo tú sabes que eso va a demandar de ti todavía más horas de las que tú le estás quitando al Señor y a tu familia. Quizás tienes que dejar pasar esa oportunidad o pensar en una forma en que no te quite más tiempo. Quizás pensar en la forma de contratar a alguien. Pero en nuestras mentes debe estar en todo tiempo qué es lo más
importante. A veces te hacen una oferta irresistible que implica mudarte de país o mudarte de ciudad. No te emociones sobremanera porque es el salario de tu vida. No te emociones. Primero investiga si en esa ciudad hay una buena iglesia donde congregarte. Si es que es verdad lo que tú y yo decimos, que el reino de Dios es lo más importante. Pero ¿cuántas veces ocurre que uno dice, sí, claro, este es el salario de mi vida, y después entonces que dijiste que sí, te enteras que no, que en esa ciudad no hay ninguna iglesia buena? Bueno, pero ni modo. No, se está obviando las ofertas, las prioridades, perdón. Siguiente, cree en las promesas de Dios. Pastor, pero mire, es que si yo no tomo ese trabajo, ya yo entonces voy a perder esa oportunidad y quizás después yo no tenga cómo sostenerme. Nuestros trabajos son los instrumentos que Dios usa para sostenernos, pero quien nos sostiene es Dios, no nuestras compañías, no nuestros trabajos, no nuestros negocios, no nuestras empresas. Nuestros trabajos son solamente instrumentos en sus manos, sea una empresa propia, sea un alto ejecutivo, son instrumentos en las manos de Dios para sostenernos. Debemos desarrollar una diligente confianza en el Señor. Si tienes un trabajo que no te permite practicar los medios de gracia, no te permite congregarte con regularidad, no te permite orar y leer las Escrituras, no lo sueltes inmediatamente, pero inmediatamente empieza a pensar en buscar otro. Porque estás haciendo un muy mal negocio. Nuestras prioridades deben ser las del Señor. Y si damos más importancia a lo económico que a lo espiritual, estamos quebrantando el orden de Dios y créeme, vamos a cosechar las consecuencias. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Podemos progresar? No hay problema, es un buen deseo. Pero mucho cuidado con no cambiar lo mejor por lo bueno. Lo mejor es el Señor. Es el Señor. Y finalmente, evalúate a la luz de estos principios. Si has estado violando alguno, ora al Señor. Arrepiéntete y pídele que te ayude a enderezar lo torcido y a corregir lo deficiente, porque siempre hay oportunidad para hacer esto. Uno de los peores negocios es perder al Señor por ganar en nuestros trabajos. De verdad que sí. Permítame concluir. Es bueno ser diligentes y esforzados en nuestros empleos, en nuestros negocios. Pero es mejor ser diligentes y esforzados en nuestra relación con Dios. Porque al final es lo único que tiene valor eterno. El Señor Jesucristo dijo en Marcos 8:36, pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿Estás oyendo lo que el Señor dice? ¿De qué te vale conseguir esos ascensos que tú querías? Te fajaste, te esforzaste, conseguiste los ascensos y ahora no tienes tiempo para nada, solamente para trabajar en el puesto que tanto tú querías. Estás ganando mucho dinero, estás pensando en tu futuro, pero estás pensando en tu futuro material. No estamos en contra de que nadie progrese. No hay problemas. Dice la palabra que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No hay problemas. De lo que estamos hablando es de no permitir que el afán por progresar sea tan fuerte que nos haga olvidar qué es lo primero. Es de eso que estamos hablando. ¿Saben cuál es parte del problema? Y eso lo veo muy común. Muchos cristianos visualizan su vida cristiana como departamentos. Me explico.
yo soy empresario, yo soy miembro de este club, yo soy padre de familia y yo soy cristiano. No, no es así, no es así. Lo que nos identifica a nosotros, nuestra esencia, es que somos cristianos y ser hijos de Dios y tener a Cristo como nuestro Señor, eso va a permear todo lo otro. Nos va a permear como empresarios, como miembros del club tal, como padres, como esposos. No departamentalicemos la vida cristiana, no hagamos secciones. Hay muchas secciones, pero el cristianismo, nuestra vida en Cristo lo abarca todo. Esa es la zapata, ese es el fundamento, esos son los cimientos sobre los cuales debemos edificar. Permítame terminar con un discurso lo he leído en otras ocasiones, pero me lo encuentro tan bueno, un discurso de Brian Dyson, presidente de Coca-Cola, hace unos años atrás cuando dejó su cargo. Estas palabras me dan a entender que posiblemente este hombre era un verdadero cristiano. Él dice lo siguiente: imagina la vida como un juego en el que estás haciendo malabares con 5 pelotas en el aire. ¿Cuáles son estas 5 pelotas? Tu trabajo, tu familia, tu salud, tus amigos y tu vida espiritual. Y tú la mantienes todas en el aire. Pero te vas a dar cuenta pronto que el trabajo es como una pelota de goma. Si tú la dejas caer, va a rebotar y va a regresar. Pero las otras 4 pelotas, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles. Son como si fueran de cristal. Si dejas caer una de ellas, indefectiblemente saldrá astillada, marcada, mellada, dañada o incluso rota. Y nunca volverá a ser lo mismo. Él termina diciendo, debes entender esto, apreciar y esforzarte por conseguir y cuidar lo más valioso. Trabaja eficientemente en el horario regular de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu familia y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo, crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendental porque es eterno. Debemos, todos los creyentes, hacer un equilibrio y cultivar nuestra vida espiritual en medio de nuestras vidas profesionales. Pero seamos intencionales para que esto ocurra, que nosotros podamos dar importancia a lo que a los ojos de Dios mayor importancia tiene. Que el Señor nos ayude a todos a hacerlo a su manera y no a la nuestra. Muchas gracias por ver este video. Te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube de Radio Eternidad y que le des un like si este contenido te ha gustado. Asimismo, te invitamos a que formes parte de la comunidad Desafiados por Cristo. Y puedes ver el link, lo vamos a dejar aquí en la caja de descripción, donde puedes acceder, o también puedes mandarnos tu número telefónico para agregarte en el chat de Telegram que hemos creado para estos fines. Y la intención es que cada uno de ustedes puedan seguir creciendo a través de diversos contenidos en su vida profesional y su vida empresarial como cristianos que desean ser sal y luz en los medios donde se desenvuelven. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.